Muy buenas tardes ya. Gracias en primer lugar, doctora Mónica Mesa, por la invitación y por poder exponer algo que realmente veníamos trabajando ya desde hace muchos años. Un cálido saludo a nombre del Instituto Nacional de Rehabilitación, una entidad altamente técnica y altamente especializada, responsable de la formación del recurso humano, especializada en lo que es rehabilitación. Y cuando hablamos de rehabilitación, gracias. Cuando hablamos de rehabilitación, tenemos que tener un enfoque de integralidad. Entonces, hemos escuchado ya muchos aspectos manejados a propósito de la situación de la urgencia sanitaria dada por el brote de Guillain-Barré. Y la pregunta estaría si, en qué medida nosotros, como especialistas en lo que es rehabilitación, podemos participar. Y sí, no voy a abordar el aspecto, porque tenemos invitados acá con mucha experiencia en el aspecto específico de la terapia cardiorrespiratoria, el manejo de la mecánica ventilatoria, entiendo yo. Entonces, pero vamos a darle el enfoque de integralidad que debe tener todo médico especializado en rehabilitación. Un poco para ilustrarnos, tenemos 73 UPS, ¿no? Unidades prestadoras de servicios de medicina de rehabilitación a nivel país. Entonces, también urge acá una posición, digamos, de atención, de poder suplirlo con todos los especialistas que conforman un equipo para el proceso de rehabilitación integral. El equipo lo encabezan una serie de profesionales y dentro de ellos el médico rehabilitador. Aunque creo que no creo que se hayan olvidado a propósito, sino quizás por el apuro hemos visto que no han incorporado, ¿no? ¿Cuándo interviene el médico rehabilitador? Desde la fase aguda, desde la UCI. ¿Y cuándo termina? Cuando el paciente se va, o satisfecho o insatisfecho, porque enfrentamos el post-evento. Y en el post-evento ya se le salvó la vida, ya con las buenas estrategias que se han planteado se mejoró la condición de vida del paciente, pero el post lo asumimos nosotros, los especialistas en medicina de rehabilitación. Y es el que genera el mayor impacto económico-social también para el país. Si bien es cierto, la situación de urgencia establece que se generen estos planes de contingencia donde se alquilan, se compran insumos, equipamiento y todo, ya está. Una vez salvada la vida, el post tiene un costo bien alto, sino que no se difumina y a veces no se visualiza. Bueno, les traigo un poco de nuestra experiencia. Algo del contenido, vamos a apreciar, es un poco larga esto, pero vamos a hacer lo más breves posible para que ustedes no pierdan el dinamismo, ¿no? Después de tantas horas de escuchar, me imagino que estarán esperando ver algo mucho más, digamos, sucinto, también explícito. Sí, si me ayudan, mejor con eso. Entonces, ¿cuál es el enfoque rehabilitador que debemos manejar? Si bien es cierto, estamos abordando la temática del síndrome de Guillain-Barré, debemos pensar que todos los diversos trastornos o daños de compromiso neuromotor, ¿no? Tal como el caso del síndrome de Guillain-Barré, se tiene que fundamentar algunas acciones que están muy explícitas ahí, ¿no? El primero, que es el abordaje integral desde el inicio. Y la identificación de los componentes prioritarios a ser manejados, ¿no? Así como se habla de signos y síntomas convencionalmente en la mayoría de las especialidades médicas, en medicina de rehabilitación hablamos de la identificación de los componentes. Luego viene el proceso de valoración de la condición de discapacidad, y eso es todo un proceso encomendado a los médicos especializados en rehabilitación, ¿no? Con el aporte invaluable de cada uno de los profesionales que constituyen ese equipo. Finalmente, lo que sería la elaboración y una estructuración de un programa terapéutico, que se va hasta lo que serían controles y seguimiento, ¿no? En cuanto al abordaje integral, he hecho un listado acá porque sé que se han presentado algunos equipos, por ejemplo, que deben estar constituidos a nivel de la UCI. Para el abordaje integral del caso de síndrome de Guillain-Barré y otro trastorno neuromotor, tenemos que hablar de la evaluación médica especializada a cargo de los médicos rehabilitadores, las evaluaciones que puede hacer el terapista físico, el terapista ocupacional, la evaluación y el abordaje psicológico. Si bien es cierto, pero dirán, pero ¿y el psicólogo qué tiene que hacer en la UCI? No, él comienza a trabajar el aspecto del abordaje del contexto del paciente. No es muy fácil y a veces nos dejan esa dura tarea después de un mes o 2 meses
con ventilación asistida, con su tubo de traqueostomía, con sonda Foley, con sonda para poder suplir las necesidades del paciente, recién sentarnos a explicarle cuál va a ser la consecuencia, qué efectos, ¿no? O qué lesiones o qué secuelas va a tener ese paciente. El abordaje después de 2 meses o 3 meses no es muy sencillo, ¿no? Y se puede ir de manera progresiva mejorando. También tiene que hacerse el abordaje de la evaluación de servicio social. Lo han mencionado acá los colegas. No es lo mismo un paciente que ha sido referido de una región altoandina o de la región de la selva, que un paciente que de repente está en la zona urbana, y dentro de la zona urbana, que vía pues donde denominamos a veces ticlo chico, ¿no? Entonces, ese contexto es tarea de la trabajadora social, que es parte de nuestro equipo. La evaluación de terapia de lenguaje la hemos puesto en rojo, y la evaluación nutricional porque sí podrían, no porque sean menos importantes, sino porque su intervención tal vez pueda comenzar de manera progresiva, paulatina. Pero el equipo básico y elemental son los que hemos enlistado al inicio, ¿no? Entonces, los componentes afectados tenemos que tomar en consideración, y ya se ha hablado, ¿no? Generalmente, y lo prioritario y lo más clínicamente detectable es el componente motor, ¿no? Sabemos que es una parálisis, que tiene ciertas características, ¿no? Eso es fácilmente identificable, fácilmente podemos recordar o recapitular para poder señalarlo. Y el componente sensitivo, eso es valiosísimo, y todos los que son y manejan rehabilitación saben que muchas veces la dificultad o las limitaciones para la deambulación no se dan por un déficit motor, sino por el componente sensitivo. Imaginemos hipotéticamente que estamos frente a un piso totalmente encerado y estamos las damas con tacos, ¿no? O los caballeros de repente con un calzado inadecuado, y alguien nos dice, mientras atravesamos ese piso, y nos dice, por si acaso está mojado, automáticamente hay un alineamiento corporal, un ajuste corporal en función a la percepción que yo tengo o al engrama cerebral que me dice o me define a mí lo que es un piso mojado. Y comenzamos a caminar de manera diferente. Hagan la prueba. Evalúen. Pues esos engramas cerebrales ya están interiorizados hacia nosotros. Entonces, imagínense en la condición de un paciente de postración, después de 1 mes, después de 2 meses, poder incorporarlo. No es una cosa muy sencilla. Y la progresión para iniciar todo programa de rehabilitación se establece a través de los lineamientos que debe definir pues, el médico de la especialidad, ¿no? Que es el médico rehabilitador. El componente autonómico, ya han hablado muchísimo sobre eso, solo aseverar de que tal vez no han abordado el aspecto, por ejemplo, de la reeducación vesical, ¿no, doctora Mesa? Y muchas veces, ¿cómo está el flujo urinario? Allá así, ¡plum! Y le retiran la sonda vesical. Recuerden que hay un componente visceral y que esa es una vejiga flácida. Y es muy probable que pueda desarrollar infecciones urinarias. Y si está todavía hospitalizado, convertirse eso en una complicación hospitalaria o intrahospitalaria. La próxima. Entonces, después de conocer cuáles son los componentes, la identificación de los componentes, hacemos la parte de la valoración de la condición de discapacidad, ¿no? Con el enfoque CIF, que tiene que ver con lo que es componente biopsicosocial para la condición del paciente, y vemos la parte de las deficiencias, tanto estructurales como funcionales. Acá tengo que tomar en consideración la condición premórbida. No son pacientes, pues mejor dicho, los pacientes que han ingresado por Guillain-Barré no necesariamente solo traen ese problema. Pueden tener comorbilidad que hay que tomar en consideración. Y por lo tanto, eso es de manejo estrictamente médico, ¿cierto? Entonces, la parte de las limitaciones también se identifican, ¿no? Hay que ver en qué medida está tan limitado el paciente, ¿no? Tanto para actividades básicas, ¿no? De autonomía, en actividades de alimentación, vestido, higiene, o en actividades instrumentales, ¿no? Y si tiene o no, definitivamente en la fase aguda todos van a tener una restricción de la participación porque se vuelven dependientes, incluso algunos dependientes de una máquina pues, de asistencia ventilatoria, ¿no? Y el abordaje de los aspectos del contexto familiar y también social, sus pares. Este paciente no es lo mismo que tenga un contexto familiar sobreprotector
o un contexto familiar que realmente está buscando que se quede ahí, ¿no? O un, como lo dijo el doctor Marroquín, señalaba, no, está esperando y se puede quedar acá y supongo que le van a dar de alta cuando ya camine, cuando ya hable, cuando ya conversen, cuando trabaje, ¿no? Y si no tiene trabajo, a ver si hasta le consiguen trabajo, porque a veces sucede, esa es la realidad que se enfrenta, sobre todo en otras regiones, ¿no? Y si no, lo trasladan, no, yo quiero que lo vean en Lima, y lo trasladan acá y generan un mayor impacto económico y social negativo, ¿no? Entonces, las preguntas más frecuentes que vamos a tener que contestar y contestar. ¿En qué consiste el aspecto entonces de rehabilitación integral? Para ir cerrando acá conceptos que en este momento, esta oportunidad nos permite expresar, ¿no? Proceso de rehabilitación integral tiene como fin máximo la reintegración sociolaboral. Ese es nuestro fin máximo. Muchas veces no llegamos a eso. Pero en todos casos el abordaje del paciente tiene que ser integral, a nivel de las regiones con los recursos que tengan en ese momento, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología, a través de teleconsulta, podemos generarles de repente una asistencia técnica para algunos aspectos, ¿de acuerdo? Es muy importante porque esto es desarrollado por todo un equipo de profesionales para poder concretar las metas, ¿no?, que podamos diseñar para cada paciente, ¿no? Y hay dos fases básicas, la rehabilitación funcional y el aspecto de la inserción sociolaboral. La próxima, por favor. ¿Cuándo se inicia? Ya lo dije, ¿no? Desde una etapa muy temprana. Y se puede prolongar esto, ¿no?, de acuerdo a lo que se señala, por lo menos siquiera con programas ambulatorios, siquiera de 3 meses, y con una continuidad y control y seguimiento hasta por 1 año. Algunos lugares señalan que, algunas referencias mencionan que inclusive hasta 2 años después, ¿no? Bien. Bueno, esto ya lo señalé, la idea es convocar al grupo y el contexto familiar para que se constituyan como facilitadores. En eso ayuda mucho el aporte de los psicólogos y las trabajadoras sociales en constituir grupos de ayuda en pacientes que han pasado ya el evento y que se puedan presentar, ¿no? La típica pregunta, ¿cuánto tiempo va a demorar la recuperación? Pero generalmente siempre preguntan, la recuperación va a ser como antes, ¿no? Que es lo que generalmente enfrentamos con los familiares, ¿no? Y acá sí hay que ser bien categóricos, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que están vinculados netamente con el paciente, que pueden ser estados comórbidos, o el estado de sobreprotección o sobredemanda que pueda tener el contexto familiar de querer acelerar cosas, ¿no? Y acá no podemos mandar recetas así duplicadas. No es decirle, hazle A, B, C, D, no es tan simple como eso. Se hace toda una valoración de contexto para individualizar el caso. Y eso es lo más importante en el caso del manejo de rehabilitación, el individualizar cada programa terapéutico. Vamos a avanzar. No sé cuántos minutos me quedan. ¿Cuál es el ritmo? Usualmente se dice que 20% de los casos van a demandar, ¿no?, la coexistencia de una secuela y por lo tanto probablemente tengan algún tipo de limitación, ¿no? Mayormente se han tenido componente motor y sensitivo a la vez, ¿no? Si es que se han librado del componente disautonómico, ¿no?, que felizmente tiene un alto grado de reversión también, ¿no? Esto que les traigo es algo que de repente no se ha señalado, ¿no? En el post-evento, lo más importante es cautelar esto, la presencia de una fatiga crónica, lo que es la debilidad y el dolor neuropático. Todos son susceptibles de ser manejados, pero muchos, en un alto porcentaje, van a prevalecer. Entonces vamos a tener un paciente que viene y reviene porque su meta es que nunca más en lo que le quede de vida le duela. Y eso no es de manejo muy óptimo, lamentablemente. Es un efecto secular y no puede, muchas veces fracasamos en el intento de eliminarlo. Por eso le he puesto ahí, ¿no? Se tiene que manejar acorde al grado de interferencia que genera en la calidad de vida del paciente. Yo priorizo. Muy bien, ¿qué es lo que más te molesta? ¿El dolor o el hecho de tener que usar una ortesis para poder caminar mejor? Y educamos al paciente de esa manera, para el proceso de adaptación y ajuste emocional a la condición de discapacidad. Algunas referencias, vamos a pasarlo un poco rápido. Bueno, estamos dentro de lo que está establecido en las referencias bibliográficas, nuestra población que atendiéramos
en el año 2018 y lo que iba hasta mayo del 2019, está dentro del grupo señalado, ¿no? De 30 a 59 años. Avanzamos rápido. La próxima. Ya me sacado tarjeta roja. Bien, la próxima, ya ahí vemos la condición de discapacidad es moderado. Moderado a severo. Prioritariamente moderado, son los que llegan. Entonces nos preguntaron, ¿ustedes van a poder enfrentar los hospitales regiones, van a poder recibir la referencia solo si el caso es de manejo para complejidad? Solo para mostrar. Avance, avance. Esa es información que ya les he ido volcando, se ha ido volcando en otro evento, está gracias a Dictel, está en presentación. Eso lo van a abordar ahora. Avanza. Quiero llegar hasta el punto, avanza, a esto, por favor, para poder cerrar, si me lo permite la doctora Mónica Mesa, un par de minutos. Puntos gravitantes a tomar en consideración en lo que es el manejo de rehabilitación. El programa de rehabilitación tiene como fin máximo lo que es reducir la gravedad de la condición de discapacidad, mejorando funcionalidad y lo que es su calidad de vida. ¿Okay? Entonces, hay que formular un plan y un programa terapéutico, vuelvo a decir, individualizado. No podemos ceñirnos a recetas, no es tan fácil, por eso decir, le mando una receta y que la copien y la puedan ejecutar. Se hace mucho de la valoración del contexto, tanto del paciente como su contexto periférico, porque en rehabilitación se maneja la triada, ¿no es cierto? El eje es el paciente. Su anillo más próximo es el contexto familiar. Y luego estamos nosotros en la periferia con lo que serían los servicios de salud. Algo muy, muy importante, no hay la llamada terapia intensiva, por favor. La terapia intensiva, a veces por desconocimiento se señala, ¿no? Hágale mañana, tarde y noche en alterna, ¿no? Y si pueden hacerle 100 veces más, no es. Los que son y manejan rehabilitación saben muy bien que eso no es. Hay una fase de progresión y de evolución espontánea que se tiene que dar y que le tenemos que permitir. Para el caso estricto de Guillain-Barré, se genera lo que es una fatiga secular. Entonces, ¿qué hago? Nos ha sucedido algunas damas cuando nos vamos y queremos reducir los kilitos de más en el gimnasio y llegamos a casa y comenzamos a hacer un proceso febril por lisis muscular, por agotamiento. Entonces, nunca más vamos al gimnasio. Y es que eso sí, acá también hay un gran problema. Entonces, la intensidad de la carga que le voy a dar al paciente es muy importante establecerla, porque eso sí recae en lo que sería una debilidad paradojal que se menciona. Trabajo en equipo, sí, eso es vital para la rehabilitación. Recomendaciones finales, ya como instituto hemos asumido, como dijo la doctora Mónica Mesa, lo que es el poder brindar la asistencia técnica a las UPS de rehabilitación, poder brindar también una asistencia de repente in situ con nuestro equipo técnico, ya lo hicieron en la región Junín, ahí estuvieron dando y impartiendo algunas pautas necesarias a ser manejadas, ¿no? Y sí, envidiable su infraestructura, lo que falta es fortalecer el recurso, ¿no? Además, los casos que se vayan a atender en cuanto a complejidad severa, los estaremos atendiendo, ya tenemos establecido una programación en alterna para poder atender aquellos casos que meritoriamente deban recibir la terapia acá. Pero yo estoy segura que cada uno de los responsables de las unidades de medicina física y rehabilitación están trabajando arduamente, y a mis compañeros, los directores de las ejecutoras, también están dándole el fortalecimiento, ¿no?, de ese servicio para que puedan cumplir con su rol, ¿no? Finalmente, para agradecerles, está ahí establecido, ¿no? Nos lidera nuestro ente rector. Nosotros como instituto somos una entidad que tiene 57 años ya al servicio de la población con discapacidad, y tenemos 73 servicios de rehabilitación a nivel país. Conozcámoslo, fortalezcamos y brindemos todos nuestros aportes para que todos podamos articular esfuerzos en venida, ¿no? Tal como lo estamos haciendo ahorita con el Colegio de Tecnólogos Médicos, por ejemplo. Creo que es la última, y bueno, nosotros somos Perú, forjando un país inclusivo, es el lema de nuestra institución. Muchísimas gracias.